bastante indignada después de la rueda de prensa del Procurador General de la República, y creo que la indignación es compartida por todos los mexicanos. Creamos o no lo que se ha dicho en esa rueda de prensa, nos molesta que esta información se haya dado de esta manera y que se esté administrando la información de esta manera. En segundo lugar, y antes de decir lo que tengo que decir, solidarizarnos con los familiares de las víctimas, decir que nos sumaremos a cualquier acción, sobre todo movilización social que ellos marquen, porque nos parece no solamente que están en su completo derecho, sino que son los representantes ahora de la conciencia de un México que entiende que su Estado no solamente no le responde, sino que ha sido completamente ineficiente en garantizar una cosa mínima, que es la seguridad de sus ciudadanos. Sobre esta rueda de prensa que da el Procurador General de la República, dos reflexiones. La primera, nos parece que el Estado mexicano está en una negación rotunda. El decir que Iguala no es México y no es el Estado mexicano, y como consecuencia de alguna manera negar los señalamientos internacionales que hay sobre que este es un crimen de Estado, llámese como lo quiera llamar el Procurador General de la República, es no solamente irreal, sino que pareciera que el Procurador General de la República no tiene los datos que tiene todo el mundo, que es 67% de los municipios en este país están infiltrados por el crimen organizado, y hay indicios que muchos gobernadores tienen contacto con ellos. Entonces, decir que Iguala no es México es negar que esta realidad la tiene el Estado mexicano y que hay que atacarla. Ellos mismos lo pusieron en debate cuando quisieron señalar al PRD, cuando dijeron que los partidos políticos deberían de ser cuidadosos en la selección de sus candidatos, y ahora quieren negarlo. Iguala es un ejemplo de la realidad mexicana y es un ejemplo de lo que el Estado y el presidente de la República tienen que enfrentar. Negarlo es negar la realidad, y entonces como consecuencia es negarse a solucionar el problema y querer solamente crear cortinas de humo sobre este problema en el que el Estado mexicano, sobre todo la Presidencia de la República, ha sido sumamente ineficiente. Se reúne con los familiares de las víctimas 33 días después, administra la información, pero además hoy el procurador ha caído en una gran diferencia de información. ¿Cómo puede ser que tenga hace 8 días estos declarantes que dijeron que los estudiantes podían haber estado, que los habían conducido al basurero de Cocula, cuando hace 2 semanas o un poco más de 2 semanas estuvo 400 elementos de la Procuraduría General de la República haciendo búsquedas intensas de restos humanos en el basurero y en el río? Entonces quiere decir que el procurador obtuvo esta información de una bolita mágica y luego 8 días después tuvo las declaraciones, o que el procurador no tiene claridad en los tiempos que está marcando y en los tiempos de la investigación. Eso nos preocupa sumamente, y sobre todo nos preocupa que sí acepte que es una desaparición forzada, pero que no acepte que es un crimen de Estado, porque esto es el ejemplo de que necesitamos reformas en serio. Las reformas estructurales de las que el presidente hablaba hace un momento corrieron por una línea y la ciudadanía quiere otras, quiere garantías, quiere respeto a sus derechos y quiere desarrollo social, y en este país no va a haber paz hasta que no se responda a los estudiantes. Y segundo, la administración de la información nos parece lamentable. Pareciera, y lo digo, pareciera, que están saliendo ahora sin prueba plena de que los restos son de los estudiantes, a pesar de que tienen una línea de la ubicación de los estudiantes hasta el basurero de Cocula, pero no tienen pruebas forenses de que estos son los restos de los estudiantes, y entonces él dice, jurídicamente siguen siendo desaparecidos. La pregunta es, ¿por qué salir ahora sin prueba plena? ¿Es que quieren dejar que el presidente se vaya a gusto a China? ¿O quieren hacer una reacción a las declaraciones del secretario de Hacienda de ayer, que creo yo muy responsablemente es el primero que dice, aquí hay una afectación porque hay una falta de credibilidad del Estado mexicano, porque la comunidad internacional ya no lo ve con los mismos ojos, porque el no proteger los derechos básicos de sus ciudadanos lo mengúa como un Estado democrático?
Nos parece entonces que el Estado mexicano en su conjunto, incluida la Cámara de Diputados, y vamos a hacer un llamado a la Comisión Especial, debemos de ser más responsables. El presidente de la Comisión Especial está llamando a una reunión el día martes con el relator especial para desaparición forzada, cuando nosotros, el diputado Mejía y su servidora, hemos insistido que lo que necesitamos es sentarnos con el Procurador General de la República y tener información fidedigna y de calidad para poder coadyuvar con este gran problema que estamos enfrentando ahora los mexicanos. Diputada, entonces, ¿el procurador miente o está dosificando la información? A mí me parece que esta información de la que hoy tenemos conocimiento, primero ya había sido mencionada por algunos otros personajes, como es el padre Solalinde. El padre Solalinde inclusive habló de la forma en la que habían sido cremados algunos cuerpos. Nos parece que sí hay una administración de la información. Entendemos la parte en la que si tú tienes una investigación tienes que guardar secrecía, y esa secrecía es por el bien de la investigación, pero nos parece que aquí, más que la secrecía de la investigación, tiene que ver con la administración de la información por el gran problema social que están enfrentando. El día miércoles que hubo esta marcha multitudinaria que el mismo gobierno quiere disminuir, que en realidad fue una marcha de indignación, el Estado mexicano ya no sabe qué hacer con ella, y lo que nos queda claro es que esto está dejando en evidencia, y conste que lo digo consciente de que soy parte de uno de los poderes de este país, ha demostrado con mucha claridad la ineficiencia del Estado mexicano en su conjunto. Me parece que tiene que ver con varias cosas. La primera es lo social, y lo social tiene que ver con esta indignación y solidaridad que ha habido sobre los 43. Los 43 se han vuelto digamos, la insignia de la indignación nacional. Hay 22,000 personas desaparecidas en este país. El procurador en comparecencia en esta Cámara de Diputados dijo, pues son 22,000, le puede decir desaparecidos o personas no ubicadas, con un desdén que pareciera que no estamos hablando de personas. Lo que ha dejado en evidencia los 43 es que estas personas representan hijos, padres, madres, y que el Estado mexicano no está teniendo esa sensibilidad, y como consecuencia, como dicen los estudiantes de la normal rural, la pradera está seca, y pareciera que el Estado mexicano está tratando de administrar esa información para que no le arda la pradera. Segundo, el tema de las inversiones. Claro que hay un efecto en las inversiones, sobre todo después de la reforma energética, que se suponía que iba a tener un gran flujo de capitales a México. Es decir, Peña Nieto iba adelante con su reforma energética y se le atraviesa a Ayotzinapa. Y entonces, insisto, esto demuestra que no han sabido qué hacer. No solamente que se haya reunido con las víctimas 33 días después, que te demuestra que no tomaban en serio el tema o que no sabían cómo reaccionar, sino que esta administración de la información nos dice que están tentando las aguas, porque en efecto el Estado mexicano, insisto, todos, incluido el Congreso, estamos en duda en nuestra eficiencia. Claro que la Presidencia de la República tiene que estar pensando en los efectos sociales y económicos de la información que representa Ayotzinapa y cómo nos pone eso en el escenario internacional. ¿Tiene usted conocimiento o qué podría esperarse como reacción por parte de los padres, de las organizaciones que están respaldando este movimiento, si esto pudiera agudizarse o radicalizarse en nuestro país a un grado? Me parece que, y lo digo con un gran respeto, naturalmente la reacción de los padres, y lo podemos ver porque hay indicios de ello, es que hasta que no haya prueba plena, y por eso digo que es extraño que haya salido hoy el procurador, si ha guardado la información tanto tiempo y salir sin prueba plena forense de que los restos son de los estudiantes, me parece insensible y sospechoso. Me parece que los padres y los sobrevivientes van a insistir en el tema de que hasta que no haya prueba forense plena, no
habrá un cierre de la búsqueda por parte de ellos y por parte de la nación de los 43. Primero. Y segundo, creo que habrá un llamamiento a una solidaridad y sobre todo a una exigencia al gobierno y al presidente a que sean más responsables y más eficientes en las investigaciones, más de lo que vimos hoy, donde pareciera que toda esta serie de videos deben de dejarnos contentos, toda esta serie de videos y de declaraciones y de frases cuidadosas que trata de hacer Murillo Karam, lo que nos genera es más indignación, y creo que eso es lo que expresarán los familiares de las víctimas. Me parece, sí, que si nosotros, y no nosotros, sino si el gobierno de la República no es cuidadoso en las reacciones que da a los movimientos sociales, a las organizaciones en todo el país, porque esto no es un tema de Guerrero ni del Distrito Federal. Hay demostraciones internacionales sobre este crimen de Estado. Si no es suficiente la reacción del Estado, claro que puede escalar la movilización social a una movilización social incontrolable por la ineficiencia del Estado. Diputada, ¿es creíble entonces el informe? Yo creo que, a ver, déjame hablar más que como diputada, como ciudadana. Solalinde salió a hablar de esto hace 3, 4 semanas. Había dado elementos muy claros, no tuvo cuidado, dañó a los familiares de las víctimas y trataron de ridiculizarlo. Había muchos trascendidos, por ejemplo, de que Abarca había sido encontrado en Veracruz y que el encuentro que hacen en Iztapalapa es un montaje. Y ahora esta información, digamos, esta diferencia de la información que tiene el procurador para decir que tenían a los declarantes solamente apenas hace 8 días, en comparación con la búsqueda que hicieron en ese basurero de Cocula, que muchos de ustedes estuvieron siguiendo detenidamente, nos dice que hay inconsistencias en las declaraciones del procurador y que este tema debería de ser más cuidadosamente presentado, porque finalmente el Estado ya está en duda. Yo como ciudadana te digo, me parece dudoso el informe, pero sobre todo me parece indignante. Pero sí se parece mucho al de Solalinde. ¿Y Solalinde cómo lo supo? Pues nada más hay que ir un poquito atrás y buscar las declaraciones de Solalinde para darnos cuenta que probablemente esta información, el procurador que habló con Solalinde tenía indicios de ella.